A ver. Bueno, parte de lo que comentamos con las compañeras, que son algunas de Carmen, otras de USAED, tiene que ver también todavía en cómo lo estamos viviendo en las escuelas, ¿no? Y no solamente de primaria, sino también de CAS, ¿no? Pensando, a mí no me toca trabajar con esa población, tú tienes que trabajar con ellos, y en qué momento te involucras, ¿no? En qué momento estás viendo tus necesidades, porque es obvio que si no quieres trabajar con la diversidad, que no es el niño que a lo mejor no ve, que no se escucha, a lo mejor escucha que ese niño que se sale del salón, que ese niño que tiene otros intereses, ¿por qué no se están satisfaciendo sus necesidades al interior del aula? Entonces tendríamos que voltear la mirada hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más quiere contar? Maestras con las Con apoyo de las maestras que trabajaron, aquí está Elena. Muchas gracias. Bueno, dicen que cada quien habla como le va en la feria, y yo creo que si tuviese que aportar algo en relación a la educación inclusiva, desde mi función, yo comentaba que aún con todo y el discurso de educación inclusiva, los servicios de educación especial aún se viven en la discriminación. ¿Por qué? Porque los materiales, si es que existen y si es que sobran, se reparten a los servicios de educación especial. Finalmente, en Iztapalapa tenemos una gran ventaja: se trabaja internivel. Esto es un gran avance. Tenemos la fortuna de que si no se contempló a nivel de planeación, pues a lo mejor con algún jefe de sector de otro de los niveles podemos acudir y nos suministra lo mínimo indispensable. Sin embargo, si hablamos de lo que es educación inclusiva, no tendría por qué ser así. A nivel de niños, a nivel de escuelas, yo creo que sí estamos en la transición de cambio de lenguaje y de significado. Sin embargo, en las prácticas, en la mayoría de las escuelas, si bien nos va, los niños están insertos, aún no están incluidos. Creo que nos queda una gran tarea, no como educación especial, sino como educación básica, como sociedad. Y me llama mucho la atención la denominación de manual para la inclusión. Yo creo que si existiera, todos queremos un ejemplar, porque hemos seguido diferentes caminos, diferentes formas, lo hemos hecho por ensayo y error, y yo me atrevería a decir que en este momento lo más que hemos llegado es a lograr algunas mínimas, por desgracia, aulas inclusivas, pero escuelas y educación inclusiva está mucho. Gracias. Muchas gracias, maestra. Perfecto. Fíjense que de alguna manera estamos en la construcción de esto, ¿sí? Estamos en la posibilidad de construir de manera conjunta. Y qué bueno que haces esta referencia de manual. Manual es porque es un documento que tendría que estar a la mano, por lo manual, porque tendría que estar a la mano para la consulta, para ver, yo tengo ciertas estrategias, creo que ya las agoté, a ver qué dice este documento, ¿sí? Pretende ser un referente confiable de una práctica diferenciada que genera una cultura y una política diferente también, que atienda necesidades específicas de nosotros, los docentes, y luego de nuestros usuarios, que son los niños y las familias. Por ello es lo del manual, no porque traiga receta de cocina, paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Pero muchas gracias, muy bien. Si perdón, ¿alguien más que quiera compartir? Continuamos, por favor. Bueno, fíjense, el ser humano visto como sujeto y no como objeto. Hoy los sistemas educativos, este proyecto nacional que nos está hablando de construir, de generar una visión diferente, una cultura diferente, una práctica diferenciada, nos está pidiendo que ampliemos la mirada, que pongamos énfasis en estos valores humanos de dignidad, autonomía, igualdad y solidaridad. Porque estamos en una transición, ya nos explicó
el licenciado Rosas, hacia un modelo de derechos humanos, hacia reconocer que la educación es un derecho llave, ya lo decíamos hoy en el taller, porque este derecho a la educación es inherente al ser humano, el Estado no nos lo tendría que garantizar, es inherente, es intrínseco al ser humano, y por ser un humano, una persona, tendría que tener una mejor calidad de vida. Y entonces, de esta manera, en esta transición hacia un modelo de derechos humanos, lo que tenemos que generar es identificar en dónde están las barreras para que las personas puedan, en dónde están las barreras para que nosotros podamos ir desvaneciendo y trabajando estas barreras y las personas con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, básicamente esto, con dificultades de aprendizaje por discapacidad o por otro origen, puedan acceder con equidad social, con justicia social, a lo que les corresponde. Entonces, por favor, vamos a comentar estas tres premisas. Concepto social de discapacidad. Yo siempre parto de estas premisas que me parece que son muy importantes. Las tienen ustedes ahí en la diapositiva y les invito a que nuevamente, por pareja, comenten si la A, B y la C son o no una realidad. ¿Qué son? Comenten, por favor. Sí, la diferencia humana no es innata, es un invento social aplicado mediante etiquetas relacionadas a una norma no expresa. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿La premisa se cumple o no se cumple? B, la norma con la cual uno es evaluado y etiquetado, uno cualquiera, cualquiera, nosotros y los otros, la otredad y nosotros. ¿En qué momento somos los otros? ¿Y en qué momento los otros somos nosotros? La norma con la cual uno es evaluado y etiquetado se produce por un aparato de poder cuyo objetivo mínimo es preservar ese poder. Discapacitado frente a persona con discapacidad. Y la C se utiliza no solo para apartar a las personas con discapacidad, sino también para mantenerlas apartadas. Tienen ustedes escasos 3 minutos para comentar las tres premisas, háganlo con su pareja. Corre tiempo. Ok, por favor, ¿quién nos comparte lo que hayan comentado en sus parejas? Lo que hayan comentado. ¿Quién nos comparte? La primera premisa, la diferencia humana no es innata, es invento social aplicado mediante etiquetas relacionadas a una norma no expresa. ¿Quién nos comparte? Ahí va el dedo. No, no es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Es un invento social las etiquetas? Ha sido una necesidad del hombre tener que nombrar a las cosas, las situaciones, las circunstancias. No ha sido de mala voluntad, ¿no?, al hombre y a la mujer, sino que la diferencia humana es un invento social que se aplica mediante etiquetas relacionadas a normas no expresas. Ahí están. Solo que hay contextos en donde se hacen más visibles. Y cuando están visibles, ¿qué hacemos? Rechazamos. Sacamos del gran círculo aquello que estamos etiquetando. Sobre todo cuando consideramos que eso que está etiquetado no es positivo al grupo social que lo etiquetó en un primer momento. ¿Sí? Una acción positiva es buena siempre y cuando no discrimine. Maestro Oscar, por favor. Aquí comentábamos que todos nacemos diferentes, todos somos diferentes, pero que en estas diferencias hay significatividad o no, y que cuando esta diferencia es significativa, entonces sí la sociedad suele poner etiquetas, y cuando no es significativa puede pasar desapercibida, pero creemos que la diferencia todos nacemos diferentes, pero dependiendo de qué tipo de diferencia tengas, ¿sí?, es la etiqueta que te van a poner. Y a través de este paradigma se van a perfilar todas las condiciones y las situaciones sociales y de relación para interactuar con estas personas, ¿no? Y tenemos los llamados grupos
Tendría que ver con un sistema económico, ¿no? Que tiene ese aparato de poder, que finalmente esto me va a determinar el discrimino, por decirlo. En el África Central, todos van encuadrados. Y para ellos no hay una discriminación, a lo mejor el moreno es lo natural. Ajá, es la normalidad del pueblo. Y puede haber discriminado por ser pueblo. Sí, entonces fíjense cómo la etiqueta se produce por un aparato de poder, cuyo objetivo mínimo es preservar ese poder. Y aquí, ojo colegas, ojo, porque como sistema educativo nacional, ¿a qué intereses responde el mantener una doble modalidad? Ya decía la maestra Sonia, hoy tenemos que vernos como educación básica, y somos educación básica, con diferentes modalidades de atención y de intervención. Pero vean ustedes a quién responde preservar ese aparato de poder, privilegiar lo que hoy unos tienen y otros no tienen. Yo lo dejo para la reflexión personal, pero tendríamos que ser un solo sistema y no estar divididos por modalidades. En el momento en que nosotros estemos educando en la alteridad, en el momento en que nosotros estemos viendo las necesidades del otro como las mías propias, en ese momento estaremos hablando de educación inclusiva. No tendría por qué haber congresos de estos. Que dicho sea de paso, pues agradecemos a... Sí, claro, o sea, hay que agradecerlo porque es motivo de reflexión y de asistencia y de pertenencia, ¿no? De que este grupo sienta que hay objetivos comunes, que hemos estado hablando durante 2 jornadas con objetivos y temas comunes. Pero si nosotros educáramos en la alteridad, en el alter, en el ego, en mi paz, en el otro, no tendríamos por qué estar luchando por una convención sobre derechos, que estos derechos han sido violados, han sido violentados, no tendríamos por qué tener leyes específicas, sino leyes generales, no tendríamos, porque veríamos al otro como a mí mismo, ¿sí? Muy bien. Y luego la SED se utiliza no solo para apartar a las personas con discapacidad, sino también para mantenerlas allá, en el límite de la cartografía, en el horizonte. ¿A quién le conviene que las personas con discapacidad sigan como un segmento de población cohesionado? Y sí, es para la reflexión personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este sentido tendríamos que entrar a una situación de estructura del sistema educativo nacional, de hacer un análisis sobre las debilidades del propio sistema y por qué el propio sistema privilegia unas modalidades, perpetúa ciertas consideraciones para unas modalidades y para otras no. Ajá. Bueno, entonces, esto está un poco largo, pero me gustaría nada más resaltar algo que Carlos Ríos, que es una persona con discapacidad motriz, que hoy nos representa ante la ONU, también un gran luchador social como lo fue Francisco Cisneros, y memoria, ¿no?, a quien dedicamos todo este trabajo el día de hoy, nos dice que asimismo tampoco puede obviarse el componente relacional y político de la condición de discapacidad. Fíjense, incluso un análisis superficial de los trabajos preparatorios que dieron origen a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es suficiente para percatarse que la discapacidad no puede concebirse como una característica aislada al individuo, es decir, tiene un componente político, tiene un componente social, tiene un componente educativo, todo lo que implica, y nos dice, no es un atributo ontológico de la persona. Por favor. Bueno, tenemos un marco conceptual, este documento, este trabajo que hoy les presentamos, tiene que ver con todo el enfoque, no vamos a ahondar porque ya lo hizo el licenciado Rosa, pero sí vamos a ver que un juez en la ONU tuvo un voto razonado y dice, el grado de humanización de una sociedad está medida por la calidad de cuidado de aquellos que sufren o de aquellos cuya discapacidad lo excluyen de la posibilidad de tener una vida como la del resto de todos